RAID 5. Provee acceso independiente con paridad distribuida. Usa división de datos a nivel de bloques, distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. Ha logrado popularidad gracias a su bajo coste de redundancia. Generalmente se implementa con soporte de hardware para el cálculo de la paridad. Así ofrece tolerancia a fallos, pero también permite una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. La información de paridad se almacena por bloques en todos los discos del conjunto. Si cualquiera de las unidades del disco falla, se puede recuperar la información en tiempo real sobre la marcha, mediante la lógica de I/O exclusivo sin que el servidor deje de funcionar. Es el nivel de RAID más eficaz y el de uso preferente para las aplicaciones empresariales y de misión crítica. Comparado con otros niveles RAID, con tolerancia a fallos, ofrece la mejor relación rendimiento-costo en un entorno con varias unidades. Este nivel de RAID es especialmente indicado para trabajar con sistemas operativos multiusuario. Se necesita un mínimo de 3 unidades para implementarlo, pero se optimiza su capacidad con 7 o más discos. Es la solución más económica por megabyte y ofrece la mejor relación de precio, rendimiento y disponibilidad para la mayoría de los servidores. Su uso se recomienda para servidores de archivos, aplicaciones, bases de datos, web, email, noticias e intranet. RAID 6. Este nivel ofrece tolerancia a la falla de 2 de sus discos. Se creó con la idea de superar la falla de un disco combinada con otra en un bloque de otro disco. A diferencia de los otros niveles de RAID, no existe una especificación sobre la codificación y almacenamiento de los datos. Simplemente requiere que sobrevivan a la falla de 2 discos. Por esa razón, se han usado varios códigos diferentes para lograr la redundancia. RAID 6 es básicamente un nivel 5, que utiliza 2 métodos para almacenar la información redundante en lugar de uno solo. Esa información puede almacenarse en un par de discos dedicados, o al igual que en RAID 5, puede distribuirse entre todos los discos de la matriz. RAID bidimensionales. Estos son RAID en los que cada disco duro ha sido sustituido por otro RAID. Por eso se les conoce también como RAID anidados. La notación para identificar el nivel de estos RAID es RAID A más B, donde A es el nivel interior y B es el nivel exterior. Por ejemplo, RAID 0 más 1 hace referencia a un par de RAID 0 unidos en un RAID 1. La manera más económica de implementar estos RAID es el método conocido como RAID M, por RAID Matrix. Consiste en crear varios RAID, los que sean necesarios según el nivel exterior, utilizando hardware con discos idénticos. Luego se crea el segundo nivel de RAID por software. La figura ejemplifica la configuración de los componentes en un RAID 0 más 1. Se usan 4 discos en total para conformar un par de RAID 0, que luego se utilizan para formar un RAID 1. Es posible combinar cualquier par de niveles de RAID. Por ejemplo, algunas combinaciones frecuentes son 0 más 1, 1 más 0, 3 más 0 y 5 más 0. Niveles de RAID no estándar. RAID S era ofrecido como forma de almacenamiento de los sistemas Symmetrix de la empresa EMC Quadrado. Vale la pena mencionar que RAID S fue el primer sistema certificado por la RAID Advisory Board, o RAB, en cumplir con la especificación de RAID 5. Sus características eran caches grandes con nuevos algoritmos y la capacidad de combinarlas con RAID 1, otros sistemas de almacenamiento Symmetrix y hasta discos individuales. La paridad era manejada a nivel de disco, lo que liberaba al controlador y le permitía dedicarse solamente a atender las solicitudes de entrada-salida. Linux MD RAID 10 es un driver del kernel de Linux que permite crear RAID por software. MD se refiere a Multiple Device o múltiples dispositivos. Permite combinar diferentes dispositivos de almacenamiento aun cuando cuentan con interfaces distintas. La única restricción es que sean dispositivos de bloque. Como los RAID mismos se presentan como dispositivos de bloque, este driver se puede usar para crear RAIDs bidimensionales por medio del método RAID M. IBM Server RAID 1E es un nivel propietario de IBM que es muy similar a RAID 1, porque duplica los datos. La diferencia es que no trabaja duplicando un disco entero en otro, sino que separa los discos en tiras como RAID 0, pero duplica cada tira en discos diferentes. Se puede crear con un mínimo de 3 discos y un máximo de 16. Optimizaciones de RAID. La reconstrucción es el proceso de recrear cada bloque de un disco que falló en su reemplazo. Esto puede hacerse desde la máquina que utiliza el RAID o desde el controlador. El problema con la reconstrucción es que mientras se lleva a cabo, la carga sobre los discos sobrevivientes, o sea, los que no fallaron, aumenta. Tienen que atender sus propias solicitudes de datos,
También las solicitudes del disco que falló, pues tienen la información redundante. Y por último, deben atender las del proceso de reconstrucción para recrear los datos del disco que falló. Para la reconstrucción se suele utilizar un algoritmo orientado a franjas. Cada franja es un conjunto de bloques de datos y otro de paridad. El problema es que para cada bloque que pertenecía al disco que falló, deben recuperarse exactamente los bloques que pertenecen a la misma franja. Dichos bloques se encuentran en los discos sobrevivientes que ya están sobrecargados con más solicitudes de las habituales. Cuando se recuperan todos los bloques de la franja, se les debe aplicar la operación O exclusivo para recuperar el bloque del disco que falló y luego escribirlo en el disco nuevo. El algoritmo orientado a franjas tiene el problema de esperar la lectura de varios bloques específicos. Cuando los tiene, debe calcular el O exclusivo para obtener el bloque faltante, y esta espera se da por cada bloque que debe reconstruirse. Eso interrumpe constantemente el proceso de reconstrucción. Una solución propuesta a este problema es el algoritmo orientado a discos. Ejecuta un proceso en cada disco de RAID de forma simultánea. En los discos sobrevivientes lee los bloques que pertenecen a franjas necesarias para la reconstrucción. Estos bloques se almacenan en un buffer centralizado. El O exclusivo de cada franja se va calculando de forma acumulativa a medida que se reciben sus bloques. Así se reconstruye cada bloque perdido. El disco de reemplazo solicita los bloques reconstruidos al buffer y los graba. Las franjas utilizadas se van eliminando del buffer. La ventaja del algoritmo orientado a discos es que trabaja de forma paralela en varias franjas. Así se eliminan las esperas y el proceso de reconstrucción es más rápido. Uso de RAID en organizaciones guatemaltecas. Niveles de RAID. Los niveles más usados son 0 y 1. El nivel 0 ofrece elevadas tasas de transferencia de datos y aprovecha toda la capacidad de los discos para almacenamiento. Sin embargo, carece de redundancia. El nivel 1 sí tiene redundancia, pero su desventaja es que solo permite utilizar la mitad de la capacidad de los discos. Ambos niveles requieren solo 2. De las 10 organizaciones encuestadas, una usa RAID 5, y lo hace en un servidor de base de datos, lo que se considera muy apropiado. La frecuencia de uso de cada nivel se ilustra en la figura. El mayor uso de los niveles 0 y 1 de RAID se debe entonces a su tasa de transferencia y al menor requerimiento de discos para crearlos. Cantidad de discos. La mayoría de las organizaciones, el 70%, usó la cantidad mínima de 2 discos para RAID 0 o 1. La organización que cuenta con el nivel 5 utiliza 7 discos en su implementación. Se dieron 2 casos en los que se usan 4 discos para RAID 0 o 1. La figura muestra un histograma de frecuencias de cantidad de discos usados para conformar el RAID. Se concluye que las organizaciones tienden a usar la cantidad mínima de discos para implementar RAID. Esto resulta más económico y facilita el mantenimiento.